Hola, buen día. Hoy continuaremos con nuestras prácticas de EPANET, software que estamos utilizando para realizar diseños de sistemas de tuberías. Como ustedes lo saben, en estos sistemas es indispensable incluir o tener la posibilidad de considerar bombas. Las bombas son importantes elementos en los sistemas de tuberías y pues hoy haremos un ejercicio bastante sencillo, pero que nos sirva para incluir estos elementos. Adicionalmente, consideraremos también la posibilidad de hacer una modelación en periodo extendido. Estas modelaciones en periodo extendido nos permitirán hacer, digámoslo así, la consideración de las variaciones de las solicitaciones que la red necesita hacer en diferentes horarios del día o diferentes condiciones de servicio. Hasta ahora hemos visto cómo hacer simulaciones y cálculos con un solo caudal, lo que hemos denominado condiciones de tipo permanente, ¿sí? O estacionarias también las denominamos. ¿Cómo hacemos ahora para considerar variaciones de caudal y que nuestro sistema de tuberías actualice sus cálculos? Eso lo veremos en el panel del día de hoy. Bien, para hacer esto entonces resolveremos un ejercicio muy sencillo, ¿cierto? En el que tendremos la red que les muestro aquí en el costado derecho de la pantalla y pues básicamente consideraremos que todas las tuberías de esta red se fabricarán o se construirán en acero comercial con una rugosidad de 0.046 milímetros. Ya ustedes conocen este tipo de características. Y queremos hacer una simulación o una modelación en periodo extendido, incluyendo las bombas que vemos allí con las características indicadas. Entonces, esta red es bastante sencilla, ¿cierto? Haremos, bueno, el flujo irá de la parte derecha a la parte izquierda del diagrama, ¿cierto? Entonces, desde el tanque 3, la bomba 1 realiza esa extracción del fluido y se dirige hacia el tanque 2. En ese tanque 2 vemos que ya es un tanque con unas propiedades diferentes como lo hemos identificado en clases anteriores. Tanque 3, tanque 1 son lo que se denominan embalses o reservoirs según el programa. Y el tanque 2 sí nos permite considerar la variación del volumen del agua a medida que hacemos el consumo, cosa bastante interesante. Recuerden que los reservoirs o estos tanques que tengo aquí como el 1 y el 3 solo tenemos un nivel constante de la lámina de agua, pero no se está haciendo la actualización del volumen a medida que se realiza el consumo del fluido. Entonces es importante también empezar a mirar esto. De allí, de ese tanque número 2 que tiene un diámetro de 8 metros, haremos el suministro al resto de la red, pasando por el nodo 2, nodo 1 y llegando hasta el tanque que denomino aquí 1. Entonces el flujo va desde la zona derecha hacia la izquierda del diagrama. ¿Qué información tenemos aparte de este esquema de la red? Tenemos entonces las propiedades de los nodos. Tenemos tres nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Cada uno de ellos tiene una elevación diferente y en algunos de ellos tenemos unos caudales de demanda, en el nodo 1 y en el nodo 2. Tenemos también las propiedades de los tanques, principalmente definidas con sus niveles iniciales, ¿cierto? De las láminas de agua y adicionalmente el tanque 2 nos dan el valor del diámetro. Necesitamos otros valores iniciales, otros valores de los tanques que más adelante les detallaré. También tenemos las características de las tuberías, ¿cierto? Ya sabemos que todas en acero comercial, pero pues tenemos las longitudes de cada una de ellas con su diámetro y la sumatoria de los accesorios. Y finalmente pues tenemos la curva de la bomba que vamos a instalar aquí. Recuerden que en este punto es importante poder consultar el material que los fabricantes de bombas nos suministran. De allí, de estas curvas que hemos discutido en clase, es que vamos a tomar las propiedades de la bomba. Yo aquí solo tengo una bomba con 3 punticos, pero más adelante pues veremos que ustedes pueden incluir los puntos que sean necesarios de estas curvas de bomba. ¿Ok? Entonces también lo tendremos presente. Entonces este es el sistema, los datos generales y pues procedamos entonces a la construcción de este problema. Muy bien, entonces pasemos a EPANET. Bueno, en EPANET entonces haremos la construcción del esquema que nos han definido ahora. Ya saben que como siempre arrancamos, ¿cierto? Definiendo algunas cosas básicas de nuestro proyecto, que son los que denominamos los valores por defecto. Yo aquí tengo algunos prefijos que hemos definido ya en clases anteriores, ¿sí?
Entonces a cada nodo le podemos colocar eso. Hoy saben qué voy a hacer, hoy voy a dejarle solo espacios, ¿sí? No, aquí lo tengo con guión bajo, aquí ya nos queda bien, ¿sí? De propiedades que tenemos, la elevación de los nodos, bueno, hoy tenemos con frecuencia una de 8, diámetro del tanque será de 8, ¿cierto? La altura del tanque, bueno, eso sí va a variar, la longitud va a variar, longitud automática no la necesitamos, diámetro, no sé, creo que hay uno por ahí de 200, ¿sí? Y rugosidad, aquí es donde debemos colocar 0.046, que es la del material que nos están solicitando acá. Y debemos cambiar a la ecuación de Darcy-Weisbach, porque recuerden que de acuerdo con la ecuación, pues es el coeficiente que necesitamos. Entonces aquí ya no vamos a utilizar un coeficiente C, sino la rugosidad con la cual se hará el cálculo del factor de fricción, como ustedes saben. Entonces voy a decirle que me lo deje como los valores por defecto. Y ahora sí, ya cada elemento que yo cree va a tener estas condiciones. Entonces iniciemos, colocaré los dos tanques que tenemos, ¿cierto? Tanque inicial y tanque final, ¿sí? Tenemos dos nodos acá y un nodo cerca aquí de la bomba, que es al que conectaremos cerca del tanque, que es en donde conectaremos la bomba, ¿cierto? Voy a añadir ahora nuestro tanque, que sí considera la variación volumétrica del fluido, y después ya dibujamos las tuberías. ¿Listo? Entonces iniciaré con esta tubería del nodo 3 al tanque, después del tanque al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 1, finalmente nodo 1 a tanque 1. ¿Ok? Bien, añado la bomba. Hay algo particular acá, bueno, debe ser del tanque al nodo, ¿cierto? Porque el fluido va a moverse en esa dirección. Algo importante acá que quiero comentarles, y es que a pesar de que ustedes ven, voy a hacer un zoom aquí del dibujo ahora, perdónenme que se me ha perdido. Entonces, a pesar de que ustedes ven acá como si existiera una tubería, ¿cierto? Entre el tanque y la bomba se ve como si existiera una tubería. Esa tubería no existe, esto no hay ninguna propiedades aquí, es únicamente la bomba. Entonces, si yo necesito más adelante tomar, por ejemplo, en cuenta alguna tubería que va hasta el nodo, me toca colocar otro nodo en donde solo coloco la bomba y después adicionar la tubería. ¿Ok? Entonces tengan presente eso, que a pesar de que parece que tuviera ahí una tubería, la bomba no la tiene, las propiedades nos toca añadírselas aparte, eso es únicamente la bomba. ¿Listo? Bien, entonces pidámosle que nos vaya mostrando acá los nombres, que ya más o menos los tenemos asignados. Miren que aquí ya está bomba, nodo, el tanque, etcétera, ¿cierto? No recuerdo si lo dejé transparente, no, dejémoslo transparente por si acaso, ¿cierto? Y entonces tenemos acá las propiedades principales de la red. Ahora tenemos que adicionar todos los datos que tenemos, ¿no? Entonces revisemos los datos del problema. Entonces de nuestro tanque, el 1 tiene un nivel de 30, el 2 de 80 y el 3 de 15. Vamos a colocarlo. Entonces este tiene 30, pero no, este es 30. Este es 80. El diámetro es de 8, ese ya lo tiene. Ahorita les detallo los otros valores. Y aquí esto es de 15. Bien, listo. Entonces, propiedades de los tanques. Miremos las propiedades de los nodos ahora. Entonces, de los nodos tenemos elevaciones de 1 y 2, 5 metros. Y de el nodo 3, 8 metros. Y tenemos caudales de demanda de 20 y 15 en estos dos nodos. Entonces vamos a colocar eso. Estos dos están de 5. Me he colocado de 8 yo. 5. Y el otro, el nodo 3, sí ya queda con la elevación que es de 8, miren. ¿Sí? Bien.
Pero entonces estos nodos tienen unas demandas, ¿cierto? Una demanda de 20 y de 15 respectivamente. Entonces tiene una demanda de 20 litros sobre segundo. Y nodo 2 tiene de 15 litros sobre segundo. Entonces tenemos la demanda allí. Este nodo 3 no tiene demanda, por eso tiene un 0 acá en donde dice base demand. ¿Ok? Bien, y entonces pasemos ahora a darle las propiedades a las tuberías. Entonces miremos los valores. Entonces tenemos 200 de las tuberías 1 y 2 milímetros y longitudes de 75 y 20. Entonces vamos. 75, 200 y me falta 15 de pérdidas, ¿cierto? Ya ahí quedamos con los datos de esta tubería. Longitud de 200, diámetro de 200 y de pérdidas 7. Coeficiente de todos los accesorios que tenemos allí. Vamos ahora a la tubería que he denominado aquí 2. De pronto no me corresponde con la misma del dibujo, ¿no? La misma numeración. Lo importante es que queden los valores correspondientes, ¿no? Entonces la longitud va a ser de 200, diámetro de 125 y pérdidas de 18. Entonces 200, 125 y 18. ¿Ok? Y esta última tubería que tiene una longitud de 300 metros, diámetro de 150 milímetros y una sumatoria de accesorios de 25. Entonces 300, 100, ¿qué dije? 50, ya reviso. Y aquí de 25. A ver, 300, 150 y 25. Sí, perfecto, ¿vale? Entonces ya tenemos las propiedades de las tuberías. Perfecto. Entonces ya tenemos las características de nodos, tanques y tubería. Solo nos falta agregar algunas propiedades de este tanque, que él denomina tanque 1. Entonces miremos cómo es la cosa. Aquí, miren, yo quería tanque y me está seleccionando la tubería, pero no importa, si ustedes seleccionan aquí, ya él se pasa al elemento tanque. Entonces, tenemos la elevación, ¿cierto? Dice que 80 metros. Esa elevación, en este caso, ¿hasta dónde llega? Hasta la base del tanque. ¿Listo? Acuérdense que en los reservorios, reservoirs o embalses, aquí el nivel va hasta la lámina del agua. ¿Listo? Y es un valor que no cambia. Aquí en los tanques la elevación va hasta la base del tanque. ¿Vale? Me dice, ¿en dónde arranca el nivel del tanque? Entonces por eso es el nivel inicial, ¿cierto? Tiene un nivel mínimo y un nivel máximo, ¿vale? El nivel mínimo lo podemos dejar en un valor de 0, ¿cierto? Pero también puede tener un valor diferente. ¿Por qué, por ejemplo, podría tener un valor diferente? Porque yo no quiero que ese tanque nunca quede totalmente desocupado. Entonces yo, por ejemplo, le podría dar aquí un valor de 0.5, por decir algo, que fuera el valor mínimo, cosa que yo garantice que ese tanque nunca se desocupa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, eso es importante, cuando estoy colocando un tanque de estos, pero para la conexión de la bomba. Entonces yo hago que la bomba se apague cuando llegue a ese nivel. ¿Listo? No necesariamente en 0, por ejemplo. En este caso voy a dejarle que esto inicie en 3 metros, ¿cierto? Que el mínimo sea 0, está bien, y que el nivel máximo sean, por ejemplo, 5 metros. Entonces, estos, perdón, este es 0 y el nivel máximo entonces 5 metros. Esos 3 metros, 0 metros y 5 metros que yo le he colocado, él los va a asignar por encima de la elevación de la base. ¿Listo? Entonces cuando yo digo que el nivel máximo del tanque del agua va hasta 5, quiere decir que es 85. Cuando estoy diciendo que el nivel inicial es 3, quiere decir que el nivel del agua arranca en 83. ¿Listo? Y lo mínimo que va a llegar es 80 porque le estoy sumando 0. ¿Listo? Entonces tengan eso presente. ¿Por qué un diámetro? ¿Por qué necesitas un diámetro de este tanque? Pues para pensar en el volumen, porque aquí ya vamos a mirar cómo ese tanque se nos desocupa.
¿Listo? Entonces aquí me dicen que tiene un diámetro de 8 metros. ¿Esa es la única posibilidad de secciones transversales? Sí, es la única posibilidad. Y entonces ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hacemos si queremos construir un tanque cuadrado o un tanque rectangular? No importa, hagan la equivalencia con el área y le dan el diámetro. Lo único que importa es que sea la misma área del tanque que ustedes van a construir, porque eso no me va a afectar eh, los cálculos que el programa hace. ¿Sí? Entonces lo tomamos, así sea rectangular o cuadrado, lo que sea, hacemos la conversión con el área y le ponemos un diámetro aquí. ¿Listo? En este caso, supongamos que es de 8 metros. Ya ustedes saben que, o bueno, no sé si lo sepan, pero los tanques que nosotros construimos, por ejemplo, en concreto o tanques, digamos, en adoquín, en ladrillo y los recubrimos con un concreto para hacerlos impermeables y otros elementos. Esos son mucho más fáciles de construir rectangulares y no circulares, ¿cierto? Circulares son principalmente tanques que vienen prefabricados, ya sean en plástico u otros materiales. Entonces digamos que casi siempre compramos tanques circulares, pero cuando los construimos son o cuadrados o rectangulares. Pero como les digo, no importa, ustedes hacen la conversión con el área y ya con el diámetro pues pueden, el diámetro asociado pueden asignar esa área de la zona, digámoslo así, en planta, entonces se calcula el volumen sin ningún inconveniente. Entonces aquí no habría ningún problema. Ok, entonces miren que estos tanques ya me piden mucha más información. Sí, entonces los colocamos así, pero no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué nos queda entonces faltando ahora? Pues darle los datos a a nuestra bomba. ¿Listo? Entonces miren que yo ya creé aquí una bomba, ¿cierto? Y si le doy doble clic, como siempre, para ver las propiedades, pues me dice de dónde a dónde va, cuál es la identificación, etcétera. Y me dice aquí ya algunas cosas. Oiga, ¿qué curva de bomba tiene? ¿Qué potencia tiene? ¿Qué velocidad tiene? ¿Qué patrón tiene? Entonces dense cuenta que vamos a poder jugar con todas estas propiedades de las bombas, ¿sí? La curva de eficiencia, miren, costo de energía, costo de precios, todo esto lo podemos ver más adelante para ver los costos del bombeo. Esto ya lo veremos un poco más adelante, pero vamos a iniciar con lo más sencillo. Entonces asignarle la curva. Entonces dense cuenta lo que pasa aquí. Él me está pidiendo cuál es la curva, pero no la he creado. Entonces la curva de la bomba va a ser un elemento adicional. Entonces aquí me voy a mover al browser en la zona derecha y en Data voy a buscar las curvas. ¿Listo? Entonces, claro, no hay ninguna porque no la he creado. Van a ir a este icono y allí dan doble clic y entonces vamos a crear una nueva curva. Ustedes le pueden dar un valor numérico, ¿cierto? Curva 1, pero pues no sé, le pueden colocar una referencia. Entonces, no sé, PWX1, no sé, me ocurre cualquier nombre ahí de la referencia de la bomba. ¿Listo? PWX1. ¿Listo? Dense cuenta que hay diferentes tipos de bombas. Oiga, puedo colocar una curva de volumen, una curva para esta bomba, una curva de eficiencia y una curva de pérdida de energía. Por ahora, nosotros vamos a trabajar con la curva de la bomba. Tengan mucho cuidado que a veces he visto que se equivocan dejándole algunas de esas otras opciones y entonces el programa no lo va a asumir apropiadamente. Entonces, curva de bomba. ¿Listo? Miremos cuáles son los datos entonces. 0, 100, 176 y 220. Miremos qué curva nos da. Primero démosle el valor inicial. Caudal en 0 y carga dinámica en 100. Entonces esto en 0, carga en 100. Obviamente esto está cargando caudal en litros por segundo y carga dinámica en metros. ¿Listo? Miren que si yo le coloco un solo punto me dice curva de bomba ilegal, ¿cierto? Un punto no es suficiente. Entonces vamos al otro punto. 100 de caudal y 76 de carga. Entonces 100 y 76. ¿Listo? Ahí me pinta una línea recta porque solo tiene dos puntos, pero ya esto es válido. Ustedes saben que las curvas no son líneas rectas, entonces nos hace falta un tercer punto para 220 de carga dinámica. Entonces acá lo voy a colocar 220. ¿Listo? Ya al tener tres puntos, dense cuenta que el programa hace una regresión de tipo, de tipo potencial y ya la curva aquí pues tiene
forma mucho más parecida a la que hemos visto en clase, ¿cierto? Claro, ¿tengo que colocarle solo 3 puntos? No, mi mensaje va a que mínimo coloquen 3 puntos, pero en realidad lo que deben hacer es leer todos los puntos de su curva y entre mayor detalle, pues mejor funcionamiento van a lograr de la curva acá. Entonces lean todos los puntos de la curva de la bomba que les suministra el fabricante y la colocan aquí completica. Aquí lo voy a dejar con estos 3 puntos. Dense cuenta que ya tenemos la tendencia esperada, ¿sí? Entonces es una cosa potencial, descendiente, ya como ustedes lo hemos visto. Entonces grabamos esa curva y se llama la PWX1. Miren, aquí está. ¿Listo? Entonces ahora voy a decirle a esta bomba, por favor, póngamele una curva. Miren que aquí me dice cuál. Entonces, pues listo. Entonces la PWX1. ¿Listo? Y ahí ya está. ¿Vale? Ok. Entonces aquí estamos. Entonces ya esta curva aquí ya quedó cargada con su curva. ¿Ok? La bomba. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues bueno, ¿qué queremos que nos muestre nuestro mapa? Como siempre, arranquemos con las presiones, ¿cierto? En los nodos y el caudal en nuestras tuberías. Y bueno, probemos a ver qué ocurre si le decimos al programa que nos haga la simulación, que corra este sistema, nos dice que la corrida fue exitosa. Y entonces dense cuenta que ya tenemos los valores. Como siempre, trataré de colocar aquí otro colorcito en el fondo, nuestro background amarillo, que me parece que funciona mucho mejor que los otros. Ya estos son gustos, pero pues aquí lo tenemos, ¿cierto? Y tenemos entonces, bueno, voy a decirle que nos tome intervalos iguales, a ver si los colores se mejoran un poquito, ¿sí? Entonces miren que entonces el amarillo con el fondo amarillo no me funciona muy bien, ¿verdad? Entonces creo que lo voy a cambiar, probemos a ver el gris, a ver cómo nos va. Los valores no se ven muy bien. Bueno, creo que por hoy voy a bajar con él. No, es que ese amarillo sí es terrible. A ver, intentemos con el negro, a ver, me parece mejor tal vez. Creo que hoy nos va a funcionar mejor el color negro. Obviamente siempre depende de los valores de los rangos que tengamos y estas cosas, ¿no? Entonces ustedes pues lo podrán ajustar también a su gusto. Recuerden que la escala de colores la pueden también modificar. Yo aquí pues no me centro tanto en eso, pero ustedes también pueden cambiarlo si lo desean. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? La bomba está extrayendo de este tanque 50 litros sobre segundo. No le he puesto que me muestre las flechas. Es un poco cansón, lo sé, que nos toquen cada vez que corremos el programa, activarle las mismas cosas, pero sí, el Panet no tiene una memoria así excelente. La ventaja es que son pues pocas opciones, ¿cierto? Entonces no debemos modificarle tanto, pero sí es un poco cansón que cada vez nos toque volverlo a repetir, pero bueno, son las limitaciones de los programas gratuitos. Entonces 50 litros, esos mismos 50 litros nos están llenando este tanque 1, ¿cierto? Y de allí, ojo, nos sale un caudal de 57.55 litros por segundo. Cosa vital, dense cuenta que el caudal que me llena el tanque no necesariamente es el mismo que me lo desocupa. ¿Por qué? Porque yo lleno el tanque de acuerdo con el comportamiento de la bomba, pero lo desocupo de acuerdo con lo que le pida y digamos lo que necesite de estos nodos. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces esto aquí ya, un tanque es un corte en la línea de energía. Entonces hago mi balance de energía hasta este tanque y después lo hago de aquí hasta este otro tanque. Entonces son dos sistemas diferentes. Tengan eso presente. ¿Vale? Entonces vengo con 57, pero aquí como salen 15, pues entonces se me reduce, aquí vuelve y sale, se me reduce y finalmente nos están llegando 22, casi 23 litros a este tercer tanque aquí. ¿Listo? Entonces si esto fuera un caudal constante, lo tenemos listo. Ya hemos hecho la primera parte de lo que les comentaba al inicio. Hemos incluido una bomba en nuestro sistema de tuberías. Pero entonces les he dicho que queremos incluir diferentes consumos, ¿cierto? ¿Cómo me cambia esto durante el día? Entonces vamos a suponer algo interesante. Supongamos que el nodo 1 tiene un consumo de tipo residencial y el nodo 2 tiene un consumo de tipo industrial. Pensemos en eso. ¿Listo? Entonces vamos a generar dos curvas de comportamiento. Entonces vamos ahora nuevamente a data, ¿sí? Bueno, perdónenme, voy a guardar este archivo así para guardarlo con bombeo, pero sin
sin variación, entonces digámoslo bombeo estacionario. Listo, nos queda allí. Y ahora más adelante, entonces lo que voy a hacer es grabar uno nuevo, que sea, pero ahora bombeo no permanente. Llamémoslo extendido, así me acuerdo. Listo, acuérdense que es no permanente o no estacionario, pero bueno, lo voy a llamar aquí periodo de ese extendido, viene por periodo extendido, que también se denomina así este tipo de simulaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a agregar para incluir ahora esta variación temporal? Entonces vamos a ir nuevamente a Data y ahora le voy a agregar un patrón. ¿Listo? Entonces nuevamente, como no le hemos agregado patrones, pues dense cuenta, me toca con este icono crear uno. ¿Ok? Entonces voy a crear dos patrones. Entonces un patrón residencial, ¿cierto? Y lo que hace este programa es, con el consumo que yo ya le di, ese caudal de demanda, dígame unos factores de ese caudal de demanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tuviésemos una zona residencial normal? Hora 1, pensemos que esta hora 1 pues son la 1 de la mañana, 2 de la mañana, etcétera, ¿cierto? Entonces a la 1 de la mañana pues el consumo es muy bajito, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí, perdónenme, 0.1, ¿cierto? El 10% del caudal que yo asigné. 2 de la mañana, 0.1. 3 de la mañana, 0.1. 4 de la mañana, de pronto hay gente que se levanta temprano, pongámosle 0.2. 5 de la mañana, ya hay mucha más gente que se levanta. Entonces yo digo 0.8, pero la mayoría de la gente se baña a las 6, 7 de la mañana. Entonces esto es 1 y aquí 1. ¿Listo? A las 8 de la mañana vuelve a bajar, ¿cierto? Digamos que 0.7, ¿sí? 0.6 a las 9 de la mañana. 0.5, cada vez menos gente utilizando el fluido. 0.1 a las 11, pero ¿qué ocurre a las 12, inclusive 11, ¿cierto? Voy aquí a cambiar el 11, pues ya empezamos a consumir nuevamente agua por el almuerzo, ¿verdad? Entonces digamos 0.4, aquí 0.5, 0.5, ¿cierto? 2 de la tarde, como que vuelve y baja el consumo, ¿cierto? 3 de la tarde que se mantenga en 2, 4 de la tarde se mantenga en 0.2, a las 5 entonces de pronto ya sube un poquito, 0.3, 6 de la tarde 0.4, 7 de la noche ya la gente llega a la casa, cuando antes salíamos, ahora pues cuando vamos a cenar nuevamente, ¿cierto? 0.6 a las 8.6, digamos que el máximo sea, no sé, yo me estoy metiendo cosas aquí, pero 0.7 a las 9 de la noche, 10 volvemos a bajar, ¿cierto? 11 de la noche, sigue bajito, 12, nuevamente 0.1. ¿Listo? Entonces miren que con esos coeficientes que yo le he dado aquí al programa, he generado la variación del consumo horario en diferentes horas del día. Y así EPANET me va a permitir considerar una variación de ese consumo que yo le he asignado. ¿Vale? Entonces esto es lo típico residencial, ¿cierto? Porque en la hora de la madrugada no se consume, la gente se levanta, se baña, se organiza, desayuna, es el mayor consumo del día, vuelve y sube un poquito hacia el mediodía y en la noche otro poquito, pero ya no sube tanto. Esto es una curva típica de consumo. ¿Listo? Entonces la voy a llamar residencial. Aquí ya terminé. Entonces miren que nos dice acá, ahora dice, reemplace todas las referencias al patrón 1 con residencial. ¿Por qué me está diciendo eso el programa? Porque él por defecto tiene asignados todos los nodos a los que se les va a colocar un patrón, asignarlo a un patrón 1. Y yo le puse que es que residencial. Me está diciendo, entonces reemplazo todas las que llaman 1 con residencial. Y yo le digo, pues que sí. Cámbiamelas, por favor. Entonces miremos aquí de pronto. Y dice, no tengo demandas. Entonces, él me asigna, si tuviera alguno asignado a un patrón 1, me lo reemplazaría con el residencial. No está, pero eso es lo que ocurriría.
voy a crear otro patrón. Miren, aquí podría editarlo con esta o aquí borrarlo. Si yo le digo editar, vuelve y me lo abre y lo puedo cambiar. Listo, si le digo borrar, pues lo eliminaría, pero eso no es lo que quiero hacer en este momento. Entonces le voy a añadir otro que sea industrial. Listo, industrial. ¿Cómo es el consumo industrial? Pues la fábrica está cerrada. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. A las 8 de la mañana entró toda la gente. 1, 2. Consumen la misma cantidad de agua. ¿Listo? La gente almuerza a las 12. Algunos descansan. Entonces el consumo es más bajo, pero de todas maneras habrá consumo de baños, agua en baños, ¿cierto? Entonces pongámosle 5 ahí. Pero, perdón, 1 y 2. A las 2 de la tarde ya todo el mundo está trabajando otra vez. Entonces tengo el consumo máximo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde la gente salió. Ya después no me consumen agua. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, cómo puede ser un consumo industrial. ¿Vale? Entonces dense cuenta que aquí ya vamos pensando en la variación temporal de este consumo. ¿Listo? Entonces aquí son solo 2 consumos. Muy bien, entonces voy a decirle a cada una de estas curvas, de estos nodos. Entonces, por favor, este que es el nodo, por favor, aquí colóquemele un consumo residencial. Y a este, por favor, colóquemele un consumo industrial. Dense cuenta que tal vez sea más fácil colocarle números porque si se equivocan acá el programa les va a generar error. ¿Sí? Entonces es de pronto importante que tengan ahí eso. Yo le prefiero colocarle nombres, pero de pronto colocarle números es suficiente. Bien, ahora como ya mi variable de tiempo va a ser diferente, quiero revisar acá en opciones los tiempos. Entonces, ojo, en data, opciones, tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, duración de la modelación. Pues le voy a colocar 24 horas. Porque estamos haciendo una modelación de 24 horas. Vamos a empezar a las 12 de la noche. Sí, me parece bien. ¿Qué pasó aquí? 24. No lo tomo. Ahora sí. Ahora sí. Me dice, cada cuánto quiere que le calcule? Cada hora. Pues está bien, pero dense cuenta que yo le puedo decir a Panet que me lo haga cada 30 minutos. Listo, yo le di la curva cada media hora, pero yo le puedo decir que haga la modelación cada 30 minutos. Listo. Paso de tiempo en la calidad. La calidad aquí se refiere a calidad del agua, pero en este momento nosotros no estamos modelando calidad del agua, entonces estos valores no me interesan. A cada cuánto va a leer usted su patrón. 1 hora, que esa fue la hora a la que yo leí los datos, entonces dejémosle esa 1 hora. ¿A qué hora se empieza el patrón? A las 0, listo. Cada cuánto me va a dar los datos, reporte, cada hora. Reporte de inicio a las 0 horas. El reloj, que es el que me está mostrando aquí en la parte derecha, empieza a las 12. Y alguna estadística, pues ustedes me dirán si quieren que calcule el promedio, el mínimo, el máximo. Entonces digámosle el máximo, por ejemplo, por ahora, ¿vale? Entonces son mis parámetros de tiempo. Dense cuenta que al yo modificar todo esto tengo que volver a correr, entonces le doy correr. Miremos a ver qué pasa. Pues me dice que no tengo ningún problema, que mi corrida ha sido exitosa. Run was successful. Muy bien, entonces aquí terminamos. Y dense cuenta que él arranca a las 12. Pero ojo, los colores de mi mapa cambiaron. ¿Listo? Entonces miren que con estos consumos ya la bomba no me está dando el caudal que antes teníamos, sino 53 litros por segundo. En realidad no estoy leyendo muy claramente acá, me imagino que ustedes tampoco. Entonces miremos el tamaño del texto, cambiémosle un poquito aquí. Tamaño de la fuente, coloquémosle por ahí en 10. ¿Cierto? Entonces aquí estamos. Entonces, bueno, pero entonces va a tener aquí problema. Movamos esto un poquito, ¿verdad? Aquí ya tenemos esto. Entonces están saliendo 53, ¿cierto? Mi presión 100 metros, ¿cierto? Llega aquí una presión de 3 metros porque es la inicial. Miren, arranco en 3 metros, ¿sí? Perfecto. Bajo presión de 30, caudales. Entonces miren, aquí ya está llenando a 53 y se está desocupando a 56.
¿Qué quiere decir eso? Que entonces el tanque va a empezar a bajar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hacemos para mirar esto hora a hora? Pues aquí nos podemos ir a Data. Bueno, perdón, el mapa, ¿cierto? Aquí ya vi la cosa. No, entonces, perdónenme acá en los tiempos, en opciones y en tiempos, voy a decirle que no me muestre ninguna estadística. Yo quiero ver todo. Y al cambiarle eso, tengo que correrlo. ¿Listo? Bueno, entonces al hacer eso, sin yo pedirle estadística, miren que ya sé qué pasó. Cuando yo le pedí eso, ese valor de máximo, él me mostraba lo máximo en cada nodo, ¿vale? Pero como ya le dije que no me mostrara nada, me va a mostrar lo que pasa en cada hora. Entonces miren que ahora se me activan aquí estos controles. Entonces yo podría poco a poco, ¿cierto? Decirle, oiga, muéstrame la hora 1 de la mañana, 2 de la mañana, tan. Y entonces dense cuenta que ahora nuestro modelo de EPANET se nos volvió algo dinámico. Y entonces vamos variando durante el día, dense cuenta del comportamiento de la bomba. Miren cómo cambian los colores de las tuberías, cómo cambian los caudales. ¿Por qué? Porque durante el día cambia el consumo. ¿Listo? Y entonces ahora aquí podemos mirar cómo van variando las propiedades, ¿sí?, de mi red de acuerdo con el consumo y pues con las necesidades que voy teniendo día a día. ¿Listo? Bueno, hora a hora, aquí esto lo hacemos con una variación de cada hora, pero pues esto nos da una idea, ¿sí? Entonces miren que aquí EPANET se nos puede volver una cosa dinámica. Si yo le quiero parar la animación, lo puedo parar acá, digo vaya hacia el inicio nuevamente, ¿cierto? Pero lo puedo mover una hora a cada hora con esta otra barrita que yo tengo aquí. Entonces, por ejemplo, miren, me muestra las 0 horas. Y si me muevo aquí, me muestra la 1. Si me muestro aquí la 2, las 3. Entonces ya puedo aquí también ir hora a hora mirando cómo es la variación. Y aquí se ve. Voy a decirle que nos ponga esto en intervalos iguales. Esto en intervalos iguales. Y entonces ahora sí miremos. Claro, cada hora va a cambiar el color. Entonces dense cuenta cómo las características van cambiando. Con esto, muchachos, tenemos una opción mucho más interesante ahora, ¿sí? Entonces aquí es donde, por ejemplo, yo veo la importancia de estos programas. Nosotros, con lo que estamos aprendiendo en el curso, entendemos las ecuaciones, entendemos lo que se está calculando, ¿cierto? Ya lo aprendimos a hacer, pero ojo que el paso que hicimos ahora de tener una modelación estacionaria y pasarlo a una modelación, ¿cierto?, no estacionaria, en donde el caudal está cambiando en cada hora, implica unos cálculos importantes. Y ahora el programa lo hace por nosotros. ¿Listo? Entonces, a mí me interesa que ustedes entiendan lo que ocurre, lo aprendemos a calcular, un programa, unos cálculos sencillos, sabemos lo que está pasando, pero una herramienta computacional como esta ya me lo permite ahora solucionar para todas las horas del día, todas las variaciones, todas las condiciones, pero ustedes ya saben lo que está ocurriendo aquí. ¿Listo? Entonces con esto, muchachos, hemos en una red de tuberías relativamente sencilla, ¿cierto?, agregado tres conceptos nuevos. Primero, un tanque ahora que nos permite mirar la variación de nivel. Hemos añadido una bomba con su curva característica principal, que es la carga dinámica en función del caudal. Y adicionalmente tenemos una modelación en periodo extendido o flujo no permanente. ¿Vale? Bien, imagínense, por ejemplo, que quisiéramos mirar cómo está cambiando este tanque, miren. Entonces, miremos los niveles aquí. Yo tengo presiones, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que si me empiezo a mover acá, cambió a nivel a 270, cambió a nivel a 242. Miren aquí este tanque 1, 217, 194, 169, 145. Se está desocupando el tanque, miren. ¿Cierto? Llega hasta sus valores más bajitos, miren, a la una se desocupó completamente y después subió, miren. ¿Listo? Pero ya se mantiene como en un nivel bajito. ¿Sí? Miren, 0.20, 0.16. ¿Sí? Alcanzamos niveles muy bajos en este tanque. Entonces aquí ya nosotros podemos empezar. Miren, aquí llegó inclusive a una hora.
de cero, se nos desocupó el tanque completamente, ¿sí? Nos toca esperar entonces a que se vuelva a recuperarse y después sí suministre caudal acá. Entonces esto, por ejemplo, ya nos permite mirar, oiga, cómo va a ser el funcionamiento de mi tanque y a la hora que se desocupe, ¿qué debo hacer? ¿Listo? Dense cuenta, por ejemplo, yo le puse el nivel en 3. Oiga, no, ¿qué tal si se le cambio ese nivel de 3, ¿cierto? Voy al nivel máximo, miren, no, que arranque en 5, ¿cierto? Miremos a ver qué pasa. Entonces acá arranca en 5, ¿cierto? Voy a cambiar todas las condiciones de mi red, ¿sí? Pero entonces miren, arranco en 5, igual se empieza a desocupar 2, 1, 1, 3, 1, 0.75.5, tan, tan, 0.5, pero ya nunca me queda desocupado, miren. ¿Listo? Y con eso yo cambio todo el comportamiento de mi red. Que panel sigue dando vueltas, yo lo puedo parar en cualquier momento y decirle listo, ya vi las 24 horas del día, con esto quedo bien, ¿ok? Entonces aquí dense cuenta que ya podemos cambiar muchas cosas, ya podemos hacerlo más dinámico. Hay una cosa aquí interesante, esta es la velocidad, no les había dicho. Si yo voy acá, ¿verdad? Miren que me va mostrando esto a una cierta velocidad, si le digo que me lo haga más lento, lo hace más despacio, y les digo, me muevo para el otro lado, lo que hace es mostrarme muy muy rápido cómo es la variación de los niveles. Entonces acá ustedes le cuadran la velocidad, ahí pues no entenderíamos nada, ¿cierto? Tal vez aquí muy lento, pero de pronto pasarlo aquí para que se muera un poquito más en cada hora. Ya esto es al gusto de ustedes y con esta herramienta van a poder realizar muchos más análisis. Entonces, después de añadir estos tres elementos nuevos, tenemos, eh, digamos que ingredientes bien interesantes para explotar en su diseño hidráulico. Ok, entonces ya con este nuevo elemento, pues me despido acá y espero que este video sea de utilidad para que sigan aprendiendo herramientas de este interesante software. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.